Ahora queremos pasar al panel principal de la conferencia. Quiero darles un poco de una breve idea de la razón por la cual estamos aquí en este panel y qué es lo que vamos a discutir. Yo no sé si a ustedes les molestan las luces como me molestan a mí, pero si no, yo me aguanto. Si les molesta a ustedes también, quizás la podemos ajustar. Pero el propósito del panel es básicamente, luego de la presentación de Ocampo esta mañana, luego de esta impactante presentación de Sergio ahora, tener una conversación, no una serie de presentaciones otra vez, una conversación sobre si es posible realmente la concertación social en Puerto Rico. Y quiero dejarles saber que este panel no es representativo y no era mi intención que fuese representativo. Lo que estábamos buscando, lo que yo quería era tener un grupo de puertorriqueños destacados con diferentes experiencias y diferentes trasfondos que de alguna manera u otra pudiéramos conversar. Igual que lo va a ser una concertación social, no va a ser una concertación de un mismo grupo. Alguien me estaba criticando porque me dijeron, no, ese debe ser un panel de economistas los que estén hablando de ese tema. Y yo no estoy de acuerdo con eso en nada. Esto no es un tema solamente para economistas o para ningún grupo en particular. Tiene que ser uno mucho más amplio y más diverso. Así que la idea de este panel es tener esta conversación aquí, pero entonces también, luego de que hayamos llegado a cierto punto, quiero abrirlo a la audiencia, quiero abrirlo a ustedes para que entonces ustedes también participen del mismo. Quisiera dejarles saber, no los voy a presentar formalmente a todos porque están sus biografías en la agenda y en los programas que ustedes tienen, pero sí quería dejarles saber las personas que están aquí. Y by the way, Carla Alonso quiere que le diga que las sillas son todas diferentes porque precisamente es un juego en la idea de concertación. Todas tienen algo en común, obviamente, pero todas son diferentes. Así que al que se le escapó eso, pues ya yo se las digo. Pero tenemos con nosotros primero a Ana María García Blanco, que es una amiga mía de hace muchísimo tiempo y de mi familia, alguien a quien muchos de ustedes conocen y a quien yo quiero y aprecio mucho. Tenemos a Carlos Delgado, que no necesita introducción, a quien me he convertido amigo de él más recientemente, pero una persona que yo respeto muchísimo y que me pareció era una perspectiva importante tenerlo en el panel, y es de Aguadilla como mi papá, así que también tenemos eso en común. Tenemos obviamente al profesor Francisco Catalá, que ha sido uno de las personas que ha estado en la facultad del centro desde hace 15 años atrás, cuando empezamos esta iniciativa y esta aventura, y él ha estado ahí con nosotros siempre desde el principio. Creo que ya es como su tercera participación en una conferencia con nosotros, pero también ha sido alguien que ha estado también como asesor y en grupos más pequeños con nosotros, y que tiene una perspectiva para mí bien importante, porque ha trabajado también mucho con el sector sindical en Puerto Rico. Y finalmente pues tenemos a Luis Alberto Ferrer Rangel, a Albi, que también ha sido amigo mío por muchos años, parte de una familia que nos ha apoyado durante estos 15 años, y alguien que más recientemente ha estado trabajando con Agenda Ciudadana, que es un proyecto bien interesante y bien importante, como decía Lourdes, en este tema de solidaridad y de concertación social, y quería tener la perspectiva de Albi aquí también en el panel. Así que antes de empezar, lo que me gustaría es, quizás empezando por don Paco, que se presenten ustedes, porque obviamente no cubrí todo, pero quisiera que en 1 o 2 minutos
nos dijeran algo más o menos de su trasfondo, de dónde vienen, y un poquito para empezar la conversación y que la gente ya tenga una idea de cuál es la perspectiva entrando a este interesante tema. Así que, profesor Catalá. Bueno, mi nombre es Francisco Catalá, soy economista. No soy sutil cuando discuto el caso de Puerto Rico, porque no tengo las restricciones que tiene el profesor Ocampo aquí en este país. Y no tengo vocación necrofílica, pero estoy teniendo mis dudas porque al escuchar a Sergio, él no hizo un diagnóstico, él hizo una autopsia de la economía de Puerto Rico, así que vamos a ver qué logramos hacer esta tarde. ¿Y Alvin? Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Mike. Encantado de estar aquí y ver esta concurrida actividad. Creo que es la más concurrida que ha tenido el CNI, así que esos son un gran augurio. Yo soy una persona eminentemente optimista, soy una persona pragmática, me considero pragmática, pero siempre opero desde la posibilidad. Y estoy aquí pues para compartir con ustedes mi experiencia con Agenda Ciudadana, que no ha sido un ejercicio perfecto, no es la solución a los problemas de Puerto Rico, pero es para mí uno de los fenómenos más novedosos que ha habido en los últimos años sociales en Puerto Rico, y es un camino ensayado, empezado hacia la concertación social, y espero pues compartir con ustedes un poco cuál ha sido nuestra experiencia en esa ruta. Gracias. Ana María. Sí, buenas tardes. Gracias Mike, honrada de estar aquí. He aprendido mucho en las últimas 2 horas. Algunas cosas me sorprendieron. Yo venía a la conversación con buenas noticias. Yo vengo de una experiencia de concertación social. Y cuando Sergio dijo que en Puerto Rico no existía, dije, adiós. O sea, yo vengo de ahí. He sido privilegiada de ser parte de una historia que implica y que nos ha llevado a la concertación social. Yo vengo de Juan Domingo. Juan Domingo estaba al margen del Estado, se cierra su escuela, la abre la comunidad y se transforma en una escuela modelo montessoriana. Por primera vez en Puerto Rico, el sistema Montessori pasa a ser parte del sistema público. Hoy día tenemos un pacto social con el departamento que se llama una carta circular, en donde se reconoce este modelo educativo que antes solamente estaba en el sector privado, en la escuela pública. Y tenemos una propuesta con mucho entusiasmo y con mucho optimismo, una propuesta de una nueva escuela para Puerto Rico. La escuela que nació en Juan Domingo ahora está en 25 lugares de Puerto Rico. Estamos trabajando con esa transformación comunitaria que ocurre cuando uno transforma una escuela, y venimos a la mesa con una propuesta. Puerto Rico, cuando Mike habló de los 2 proyectos, yo añadiría uno. Puerto Rico necesita una nueva escuela cuya metodología sea la concertación social. Así que yo venía a traer buenas noticias. Hacen falta eso y es muy bienvenido. Gracias, Ana. Carlos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Delgado, soy pelotero de Grandes Ligas retirado, ahora soy papá profesional. También por los últimos 12 años fui fundador y soy presidente de la organización sin fines de lucro Extra Base. Soy un tipo bien positivo, creo que las cosas se pueden hacer, así que las noticias buenas de Ana María yo las recibo con mucho gusto. Yo soy una persona que piensa bastante práctico, por la naturalidad de mi trabajo, pues nosotros estamos acostumbrados a ver resultados, y una palabra que voy a repetir varias veces es ejecución. Pienso en la ejecución, y soy un puertorriqueño de clavo pasado, como decimos allá en Aguadilla, así que yo creo en nuestra gente. A veces quizás nos tardamos un poquito más de lo que queremos en hacer las cosas, pero creo que se pueden hacer las cosas y creo en mi gente. Gracias. Pues a mí me gustaría empezar con la pregunta original del panel, que es si la concertación social realmente es posible en Puerto Rico. Y esta es una que me gustaría que cada uno de ustedes tratara de contestar.
Así que quizás, Harvey, podemos empezar contigo y Sí. luego tocamos el resto Sí, del yo panel. creo que la concertación social ha estado pasando en Puerto Rico, ha estado pasando a niveles quizás invisibles para muchos de nosotros, ¿no? En la escuela de Ana María, en algunas de nuestras comunidades. Uno puede abstraerse en el concepto de concertación social, pero si uno piensa en la familia de uno, en la familia nuclear de uno, hay concertación. Se puede practicar concertación dentro de la familia de uno cuando uno tiene que negociar, tiene que dialogar. Las prácticas del diálogo y de la escucha activa son los fundamentos del consenso, perdón, de la concertación. Son dos cosas distintas, consenso y concertación. Entonces, no podemos ni tenemos que abstraernos un concepto abstracto, sino lo podemos llevar a nuestra vida diaria, a nuestra práctica diaria, en cómo nos relacionamos. Agenda Ciudadana, en los últimos 7 años que llevamos activos, hemos podido ser testigos de esa concertación, una concertación que ha estado sucediéndose, quizás no tan bien articulada o articulada de una manera distinta, y se ha estado manifestando mucho más claramente en los últimos 2 años, en parte por la crisis en que estamos viviendo, pero podemos hacer referencias al tema de salud, al tema educativo y al tema de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad pública, como 3 áreas donde distintos sectores que han estado trabajando por separado, pero por un mismo bien, por un mismo propósito, se han estado encontrando en espacios, han estado concertando planes, borradores de planes, que han estado bajo estudio por muchos años, pero se están reconceptualizando y están a punto de salir a la luz pública. Yo entiendo que los sectores en Puerto Rico, los distintos sectores en Puerto Rico están aprendiendo a ponerse de acuerdo internamente dentro de cada sector. Hay retos serios, hay retos importantes, y luego de que eso se consiga, se va encontrando un consenso y una concertación entre los distintos sectores. Pero primero hay que partir de que cada sector, el sector académico, el sector de salud, etcétera, se pongan de acuerdo internamente y luego empiecen a surgir las oportunidades para ir tejiendo esa visión de país, ese plan estratégico de país que todos necesitamos poner en efecto. Así que sí, yo creo que la concertación social se puede en Puerto Rico, hay experiencia en Puerto Rico de bases comunitarias, de empresarios y empresarias, y por último hay una generación también de puertorriqueñas y puertorriqueños que están ávidos de buscar nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de pensarnos y nuevas maneras de desarrollarnos como país. Y en esa misma línea de que tú dices que ya se está dando, Ana María, tú también lo mencionaste, que ya se había dado en tu escuela, ¿tú lo ves así también? O sea, ¿tú estás positiva en cuanto a una concertación? Yo estoy bien positiva, Mike. Déjenme contestar la pregunta tal vez con titulares. A mí me pasa como a ti. Titulares. Hace 2 semanas o menos vimos en el periódico que Llorens Torres celebraba que no había violencia, que no hubo matanzas en nuestro Llorens, porque hay una concertación social, hay un grupo, hay un junte en Llorens que se está dando. La semana pasada hubo una reunión maravillosa en nuestra querida isla de Culebra. Se encuentra con nosotros Dulce Pineda del Río, nuestra líder comunitaria de Culebra. Se dio una reunión maravillosa en Culebra, en donde el pueblo completo se reúne para rescatar su escuela. En Culebra nació un salón Montessori y todo el mundo nos dijo, eso no va a funcionar en Culebra. El pueblo de Culebra se reunió la semana pasada, una mesa en donde había gente de distintos sectores que nunca hubiesen estado allí si no hubiese nacido una pregunta que unió al pueblo. Titulares. El 2006, cuando el gobierno pasó la crisis gubernamental y en lo que el gobierno se organizaba y toda la cuestión, el gobierno cierra y cierran las escuelas. Nosotros tuvimos una experiencia bien interesante. Cuando yo llegué a la escuela, entonces yo tenía el privilegio de dirigir la escuela. Yo llegué a la escuela y había 3 asambleas esperándome. Estaban los niños reunidos, los estudiantes, estaban los maestros y estaban los padres. Todo el mundo tuvo una sola voz ese día. Esta escuela no se cierra. Una escuela nunca se cierra. O sea, no se le puede cerrar la casa del niño al niño nunca. Y hubo unos acuerdos y las uniones estaban en contra y los papás tenían miedo. Los estudiantes estaban claros, la escuela no se cerraba. Pero todo el mundo cedió, todo el mundo dijo, no, vamos a ser valientes por el niño, mirando al niño, y se quedó la escuela. Interesantemente, en la asamblea nace
lo que llamamos, y aquí hay uno de los padres de la escuela, David Vergel, está por aquí en el público, nació un concepto interesantísimo, un concepto bondadoso, que yo creo que está en la categoría de lo que decía Mike ahorita, que hay que nacer de nuevo. Nació lo que llamamos el pote de la dignidad, y pusimos un pote en la oficina, y todo el mundo daba de su sueldo o de su no sueldo, porque muchos no recibimos sueldo durante esas 2 semanas, para que todo el mundo pudiera atender sus necesidades. Ese mismo pote de la dignidad fue el que nos hizo sobrevivir cuando la Ley 7, para que ninguno de nosotros fuera despedido. No sé si me explico. Todo el mundo mirando al niño a la escuela, se unieron a asambleas que en otro momento hubiesen estado peleando unas con las otras, o en otros contextos están. O sea que cuando Mike me pregunta si es posible, yo digo, claro que no solamente es posible, ya existe la concertación social. Yo creo, Mike, que hay que mirar esos ejemplos, no solamente los que he tenido el privilegio de ver de cerca, como Juan Domingo, como Culebra, como Llorens, como El Pasto en Aybonito, como Vieques, comunidades que tienen crisis, que le están cerrando sus escuelas y se unen. Yo creo que hay que acercarse a estas experiencias de concertación social y mirar cuál es la metodología, porque hay una metodología para la concertación social. Hay una metodología y por eso nosotros traemos el tema tan importante de la escuela. Hay que educar a la ciudadanía. Nosotros tenemos que reeducarnos, tenemos que volver a nacer para nosotros poder venir a una mesa y ser capaces de dejar de lo que tenemos y unirnos a un bien común. Ana, me pero es gustaría posible. regresar a esto, porque eso de que tú dices de cómo sucedió me parece bien importante en el sentido de que lo hablamos mucho, pero cómo realmente se lleva a cabo son dos cosas distintas. Me gustaría regresar. Y Paco, ve preparándote, a ti te voy a dejar para último porque quiero que tú un poco nos des una perspectiva histórica. Aquí estamos hablando de unas tendencias más modernas. Pero mientras tanto, Carlos, quizá tu perspectiva, autocontestación de si es posible realmente que se dé una concertación social en Puerto Rico. Yo pienso que se puede dar. Yo pienso que es una tarea bien difícil y yo pienso que hay unos factores muy importantes que se tienen que activar para que se dé. Lamentablemente en nuestro país tenemos un problema de educación severo. Tenemos un problema de que hay muchas personas marginadas severo. Tenemos un problema de falta de credibilidad severa. Esto obviamente son obstáculos para llegar a donde queremos llegar, pero hay historias de éxito, como las que cuenta Ana María, como las que cuenta Albi, que se pueden tratar de duplicar y buscar la manera de que la gente se entere. O sea, vivimos en un país, poner la novela a las 7, el país se está cayendo en canto y nadie se da cuenta porque tenemos el televisor prendido. O sea, tenemos que buscar la manera de cómo estas historias poder seguir llevándolas, que la gente la pueda entender. Obviamente es un problema que tenemos que enfrentar y es una situación difícil para lograr. Si fuera fácil, pues ya lo hubiésemos hecho. Pero también entiendo que lamentablemente se nos está acabando la mecha. Quizás eso puede ser el detonante para que nos fuerce a sentarnos en esa mesa y que podamos entender. Y que la gente entienda y que poco a poco se puedan ganar la credibilidad. Esto no va a ser una cosa de un día para otro, no creo que la gente vaya a entenderlo de un día para otro, pero mientras más educados podamos estar, mientras más preparados, mejor representación podemos tener. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando visitamos hogares, organizaciones a través de Extrabase, nos damos con la situación de que dice, pero es que nadie nos escucha, es que nosotros estamos haciendo un trabajo aquí y nadie sabe que nosotros estamos haciéndolo. Y yo digo, a veces eso puede ser un poco frustrante para estas organizaciones que hacen ese trabajo, que están llevando a cabo esta concertación, pero se sienten que son una minoría tan pequeña que nadie los va a oír. Pero yo creo que al principio, cuando tú mencionaste de Thomas Jefferson, dice que la voz del pueblo, no cita textual obviamente, pero que la voz del pueblo la va a escuchar. Y pienso que el gobierno tiene que tomar un rol más significativo en esto. O sea, tenemos que sobrellevar esta política partidista, tenemos que sobrellevar este término de tiempo de 4 años, que en verdad no son 4 años, son 2 y medio y lo demás campaña. O sea, tenemos que sobrellevar eso. O sea, la educación de nuestros niños no puede someterse a un proyecto de 4 años. La salud del país no puede someterse a un proyecto de 4 años. O
O sea, tenemos que tener una visión más amplia para poder llegar a este pacto. Claro que no nos vamos a hacer, lo vamos a lograr la primera vez, pero sí tenemos que buscar tener éxito. Mi vida se basaba en metas. Yo quiero tener un juego bueno, 2 juegos buenos, una semana buena, porque si digo quiero tener 162 juegos, quizás no lo puedo ver en mi cabeza. O sea, yo lo pienso así. Como le digo, yo creo en mi gente, yo soy optimista, pero realista. O sea, tenemos que ver las cosas objetivamente, pero sí es importante que nuestra gente se sienta partícipe de esto. No que digan, no, eso es allá el gobierno, y eso es allá los empresarios, y eso allá. A mí nadie me va a escuchar, yo soy de la barriada. O sea, tenemos que buscar la manera de romper ese esquema, porque son más. La gente, los pobres son más. Y tiene que ser algo representativo. Pero sí, se puede dar, pero hay que meterle mano, porque se nos está poniendo la cosa difícil. Y profesor Catalá, aquí tienes una generación más reciente, bien optimista. En tu sabiduría más extensa que la de nosotros, ¿qué te provoca este optimismo de...? Oye, Mike, tú estás empeñado en hacerme sentir como un anciano. Te voy a contar cuando yo ponché a Carlos Delgado, es otro. Mira, en el campo de la economía hay dos líneas que a mí me gustan mucho, la de la historia económica y la historia del pensamiento económico. Y hay un colega economista aquí que siempre me ha dicho que se estudia historia porque al hacerlo uno se ahoja un montón de originalidad. Y yo, como sabía que me ibas a hacer esa pregunta, o por lo menos lo anticipé, traje 2 citas de la década del 40 y del 50 de Puerto Rico. Las citas son del último gobernador norteamericano que tuvo Puerto Rico, gobernador imperial. Los de ahora son colonizados, los de antes eran imperiales. Pues el gobernador imperial Tocqueville nos dijo lo siguiente hace 70 años. La primera cita se refiere a la aprobación de la Asamblea Legislativa de la primera ley de incentivos contributivos, que fue del 47, que todavía está vigente con sus modificaciones, ¿no? La última modificación fue la del 2008. Esa es la ley que cobija a las empresas que tienen decretos de exención bajo fomento, ¿no? Hay otras empresas especiales que tienen numerosas exenciones. Tocqueville dijo lo siguiente. Tocqueville había vetado una ley en el 44, similar a la del 47. Y en el 53 escribe sobre Puerto Rico y dice lo siguiente. Una estrategia basada exclusivamente en inversión directa externa, en función de salarios bajos, entonces eran bajísimos, y favores fiscales, no apuntala sólidamente a una base industrial, sin excluir al capital externo. Hay que insistir en el desarrollo de una clase empresarial local que trascienda a la etapa azucarera y transite hacia la manufactura para, junto a la inversión del exterior, configurar una red interactiva que sobreviva la atracción artificial producto de la ventaja fiscal. Termina la cita. Me parece que palabras con luz. La otra es sobre los sistemas de retiro. Esta la dijo el 12 de marzo de 1944, siendo gobernador, cuando vetó una ley de retiro. Y dice así: hay que cuidarse de sistemas de pensiones diseñados institucionalmente de tal forma que sirven de estímulo al cabildeo para lograr tales o cuales beneficios especiales. Esto adolece de 2 defectos: viola normas actuariales y propende hacia mayor desigualdad entre los pensionados de distintos planes y hasta entre pensionados de distintas clases bajo un mismo plan. 1944. Parece que no hicimos caso. Cuando decimos
que hay que hacer una concertación social, que yo creo que es viable. Si yo ponché a Carlos Delgado, cualquier cosa es viable. Cualquiera, y muchos que me han ponchado. Nadie me lo cree. A veces uno dice mentiras y se las cree. Cuando decimos que la concertación social es posible, y yo coincido con los panelistas, hay que también identificar las restricciones. En España, una restricción era Francisco Franco, se murió. Yo no estoy proponiendo que aquí se muera nadie, pero no fue que Franco se muriera, se murió el sistema. Y cuando decimos que el sistema de Puerto Rico o que el modelo de Puerto Rico se ha tornado obsoleto o es obsoleto, ¿a qué es que nos estamos refiriendo concretamente? ¿A qué es? Entre otras cosas, yo creo que a 3 cosas, que están vivas y coleando desde el 47, desde la Ley de Incentivos Contributivos. Una, la exención contributiva se ha tornado en una droga. Todas las semanas, desfilan por la Asamblea Legislativa proyectos de ley, ya sea de la administración o de legisladores, porque los legisladores también tienen imaginación, que de una u otra manera solicitan exenciones contributivas. Ya no se trata de los decretos de exención contributiva de fomento, sino de exenciones especiales. Un montón. Aquí gozan de exenciones las aseguradoras, los hospitales, las empresas vinculadas al turismo, hoteles. Se recaudan en contribuciones alrededor de $8.000 millones al año. Eso es alrededor del 7% del Producto Interno Bruto y del 11% del Producto Nacional Bruto. Eso es bien poco. Yo sé que algunos de ustedes dirán, pero yo tengo que pagar mucho. Estoy hablando del agregado. Así que hay que revisar las exenciones contributivas. No se trata de imponer contribuciones por favor, confiscatorias, ni que nos pongan en una posición competitiva débil, pero hay que hacer una reforma fiscal integral, tanto por parte de los ingresos como por parte de los gastos. Oye, pero profesor, permítame ¿Te interrumpirlo. hablo de las otras 2 drogas? ¿Ah? Son 3. Guárdame las otras 2. Está bien. Guárdame las otras 2, porque tocaste un punto que me parece bien importante, que es la parte de retiro. Y por un lado estamos oyendo aquí que, mira, sí, quizás se puede hacer, pero va a tomar tiempo. A mí me gustaría que el panel hablara un poco, porque me parece que en el caso de retiro, precisamente lo que tenemos es muy poco tiempo. O sea, que esta tendría que ser algo más acelerado. Y no sé, Albi, quizás tu experiencia en agenda ciudadana con grupos particulares, en temas particulares, ¿te ha dado alguna perspectiva sobre es muy difícil, Mike. Tiempo? Fast track, el consenso, fast track, la concertación social, no se puede hacer, no podemos tener una versión rápida de concertación social. Esto es un proceso que tiene urgencia, que hay que tener unos objetivos claros, medibles, a corto plazo, por área. El caso de retiro en particular, y oyendo a Sergio, es que el gobierno actual de turno tuvo que hacer esto con una pistola básicamente en la 100, sin poder haber pasado por un proceso de concertación y de consulta. Y esa no es la manera de hacerlo, pero hasta cierto punto no había otra opción. Ahora tenemos todos que manejar las consecuencias y la falta de participación pública que hubo en ese proceso. Eso no es la manera de hacerlo. Y yo diría que en retiro en sí fue un ejercicio más que todo contable, más que todo fiscal, más que todo de cumplir unas expectativas fiscales y económicas para evitar una degradación crediticia. De ahí en adelante, todo lo que tenga que ver con educación, por ejemplo, con salud, por ejemplo, hay muchas oportunidades de hacer concertación social ahí y hay unos planes particulares en seguridad también que se están gestando desde la Agenda Ciudadana de un proceso consultivo, un proceso participativo abierto que se le está presentando al gobierno actual como parte de una aportación y hasta cierto punto como una alianza estratégica con los ciudadanos. De cómo hacer un plan de salud universal que sea financieramente viable, un plan a 10 años de educación que nos prepare
a ser competitivos y crear riqueza social y riqueza educativa en Puerto Rico. Así que con urgencia, pero el consenso social requiere paciencia y requiere consistencia, requiere concentración y requiere también unos productos, unos resultados a corto plazo medibles para que la gente no se crea que esto es un ejercicio, como decía Sergio, en el Departamento de Filosofía de Harvard o de Yale, ¿no? Hay unas cosas que se pueden entregar particularmente y específicamente. Carlos, y desde la perspectiva tuya, tú que has trabajado fuera de Puerto Rico, de hecho fuera de Estados Unidos, tienes tu fundación ahora, has visto muchas de las necesidades que existen. Ahorita tocamos el tema y desde la primera presentación se ha tocado el tema de qué uno estaría dispuesto a ceder o a dar. En esa parte, ¿cómo tú la ves? Tú que has estado en otros lugares, has estado aquí, ahora tienes una fundación aquí, ves las necesidades que hay. ¿Has visto que exista en Puerto Rico esa generosidad de ceder? Tú sabes que yo pienso que nosotros ante la crisis reaccionamos mejor que en el diario vivir. Por nuestra condición caribeña, cada septiembre todo el mundo se prepara para los huracanes y vemos cómo después de un huracán generalmente uno se pone más generoso que en otro momento. Nosotros vivimos en un sistema capitalista donde todo el mundo, pues, el más billete que tenga es y el más que genere, pero yo pienso que de eso se trata, de que la gente entienda cuál puede ser el resultado final, el pacto, y puedan desarrollar ese proceso para decir, mira, no es cómo me beneficio yo, es cómo podemos llegar a un acuerdo para que nuestros hijos, nuestros nietos se beneficien de unas decisiones que tomamos a largo plazo. Y yo creo que me muero si no contesto algo de lo de rápido. Yo pienso que coger una idea buena y hacerla rápida para dañarla no es negocio. O sea que debemos pues hacer las cosas eficientemente, pero cautelosamente, siguiendo los procesos correspondientes. Yo pienso que nosotros somos un país bien generoso y también pienso que si no damos el brazo a torcer un poquito, nos vamos a quedar sin nada. Pero yo creo que somos generosos cuando tú dices, por ejemplo, hay un huracán, hay generosidad porque tú ves, está el árbol ahí que se cayó, está la casa que se llevó, o sea, lo ves físicamente. Sin embargo, yo creo que hay mucha desconfianza ahora mismo. O sea, por ejemplo, yo creo que quizás hay gente que se le presenta esta información que dio Sergio y no la creen o dicen, no, yo no creo de verdad porque por otro lado el gobierno le da unos contratos millonarios a otra gente, esta no es la realidad. Cuando tú tuviste ese proceso ahí en tu escuela, ¿había esa desconfianza entre las personas? Y si la hubo, ¿cómo lograron superar eso? Fíjate, Mike, y eso tal vez atiende la pregunta que tú estabas haciendo antes. Cuando ahorita estábamos hablando del retiro y la cuestión, yo no tengo una respuesta para lo del retiro, pero sí yo tengo una mesa de trabajo donde la respuesta del retiro, yo confío que sería una gran respuesta. O sea, y no sé si te estoy contestando bien, voy por ahí. En Juan Domingo del 2006 hubo una concertación social y hubo un acuerdo común, un pacto social para el joven, para el niño. Y fue el mismo pacto que hicimos en el 1990 cuando rescatamos la escuela y no permitimos que cerraran la escuela. Fue el mismo, fue la misma decisión. Los niños tienen que tener su escuela. Yo creo que lo que ocurre en Juan Domingo en el 2006 y ocurrió en el 1990, ocurrió porque se había desarrollado una cultura de bien común. Y eso no son conceptos abstractos, son conceptos bien concretos. O sea, la cultura son actos concretos. Es disciplina, es metodología, es diálogo, es llegar a unos acuerdos. Cuando sonó el timbre y llegó el huracán, que fue el cierre del gobierno, allí hubo consenso. Estaba claro lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque había esa cultura que nos acompaña y había un credo entre todos nosotros y no podíamos, porque vino el huracán o porque vino la crisis, dejar el credo. O sea, ahí hubo maestros que dijeron, aunque yo no cobre, yo vengo, porque ya había un proceso de formación personal y colectiva
que era imposible que yo dijera que yo no iba a ir a trabajar porque no me iban a pagar. Eso estaba fuera de mi cultura, fuera de mi credo. Entonces hay un proceso de formación, Mike, que yo creo que es bien importante, que mientras estamos hablando, cuando yo oía a Sergio, mi cerebro creció un montón oyéndote. Yo lo que pensaba era, estaremos haciendo las preguntas correctas, estaremos mirando hacia donde debemos mirar. Y si nosotros pudiéramos mirar lo que está pasando en la escuela de Puerto Rico, en todas las escuelas, públicas y privadas, si pudiésemos mirar lo que está pasando, ustedes y yo estaríamos tan preocupados como con lo del retiro. Porque lo que está pasando en nuestras escuelas, Mike, es peor que lo del retiro. Sergio, yo no te lo sé poner en número, porque para mí cuando perdemos un joven hemos perdido todo. O sea, yo cada vez que veo el periódico y perdimos un joven, ¿verdad, Nairi? Eso me habla de una escuela que no funcionó. Pero si nosotros miráramos eso críticamente, tal vez, como dice Abby, nos podríamos juntar como país y mirar al joven. A mí me pareció genial, Mike, que tú trajeras a tu hija aquí hoy. Lo más genial que has hecho, digo, profesor, genial que usted lo trajera a los dos profesores, muy bien. Pero no estoy siendo romántica ni estoy siendo bien concreta. Lo que le pasó a Mike cuando estaba ahí hablando y vio el rostro de su hija, esa energía es la que nosotros necesitamos tener para tomar decisiones sabias como pueblo. Porque ese amor que tuviste ahí, esa energía es bien concreta también, no estoy siendo romántica. Esa es la energía que nosotros necesitamos para hacer preguntas y para contestar preguntas. Esa fue la energía, Mike, que llevó a PNP, populares y pipiolos, porque había pipiolos en el barrio. A todos ellos. Todos ellos se desvistieron de sus colores, que entonces, en la década de los 80, era muy difícil hacer. ¿Okay? Y los que eran de diferentes iglesias, se quitaron las iglesias de encima también. Y los que eran de Santo Domingo y Puerto Rico y San Kitts, se quitaron los prejuicios y todo el mundo se unió para abrir aquella escuela. Y trabajamos todos los días para poder convivir dentro de la escuela, porque nos tuvimos que reeducar, Mike, cuando entramos a la escuela. Y yo creo que esa educación de ese nuevo ser humano que tú hablabas, Mike, de que hay que nacer de nuevo, ahí está la clave para entonces ponernos a enfrentar a preguntas como las que traía Sergio. Y yo, como tú, Carlos, creo profundamente que nosotros tenemos los elementos necesarios en Puerto Rico para hacerlo. A mí me gustaría, porque ya nos queda poco tiempo, y quiero que la audiencia pueda entrar en la conversación, pero antes de hacer eso, quiero que vayan pensando. Carlos, ve tú pensando desde tu perspectiva de líder incipiente. O sea, tú eres un líder incipiente aquí, tú eres una persona que la gente respeta, que te has mantenido fuera de controversia, que eres joven, que estás haciendo muchas cosas buenas, y yo creo que tú tienes mucho potencial. Puerto Rico necesita gente como tú, así que tú ves pensando desde esa perspectiva que tú estarías dispuesto a ceder en una concertación. Ana María, tú desde tu perspectiva, porque tu perspectiva no es necesariamente de comunidad, o sea, tú vienes de otra comunidad a la comunidad donde estás trabajando y eso es bien interesante. Y Albi, tú no tan solo de Agenda Ciudadana, pero como empresario, tú sabes, como una familia con unas empresas aquí, ¿qué estarías tú dispuestos a dar? Piensen en eso, en lo que yo quiero oír las otras dos drogas del profesor Catalá, ¿cuáles eran? Bueno, la primera droga era la exención, ¿verdad? No es que no haya tasas preferenciales, las puede haber, pero hay que tener responsabilidad social. La otra es la emigración, como válvula de escape. Fue diseñada, la del 50 fue diseñada, o es que acaso se nos olvida que Clarence Senior, el famoso sociólogo norteamericano, estaba en el Departamento del Trabajo dirigiendo el programa de migración. Se fue 500,000 de puertorriqueños en la década del 50 y se fueron 200 y pico mil en la década del 60. ¿O es que se nos olvida que la Oficina de Fomento, dirigida por Rafael Hernández García bajo Teodoro Moscoso, montó unas oficinas para estimular la emigración para trabajadores en minas en Estados Unidos? Eso sucedió en el 50. Ahora
la emigración no tiene que ser propiciada por el gobierno, ahora es espontánea. Y es médicos, enfermeras, maestros. El país que se enriquece es el que recibe a esa gente, no el que los expulsa. Y aquí la emigración se ha convertido en una válvula de escape y que todos los días se invoca. Y estudian médicos aquí, se invierte en ellos, estudian ingenieros en Mayagüez y los expulsamos. Expulsamos entre comillas, ¿no? La otra, para abreviar, son las transferencias federales. Cualquier problema, las transferencias federales. Oye, pues ahora se van a reducir. No por los programas que están en entredicho o por la famosa ajustes fiscales en Estados Unidos, sino porque de arranque ya se acabaron los fondos ARRA. El año pasado, de un presupuesto consolidado de 28,000 millones, alrededor de 6,000 millones fueron fondos federales. Para este próximo no va a poder ser así. No va a ser así. Recuerden que la mano que pide siempre queda por debajo de la mano que da. Así que hay que revisar eso. Y con relación al problema de retiro, Fejé usó una palabra que a mí me parece clave: universal. No se trata únicamente del problema de los empleados gubernamentales, que sí hay un gran problema de los sistemas de retiro, donde el déficit anual del sistema de retiro central nada más es de 800 millones. Eso quiere decir que lo que se cotiza por parte de los empleados y del patrono es inferior a los pagos en beneficios en 800 millones de dólares. Un sistema de retiro, y hay 5. Pero, ¿y los empleados privados? ¿Y los autoempleados, que son la mayoría? ¿Qué sistema de retiro tienen? ¿Qué sistema de pensiones tienen? Un seguro social insuficiente. Y no me venga con el cuento de la gira y los 401K, porque eso no son planes de pensiones, nada. Esos son planes de ahorro diseñados para posponer el pago de las contribuciones y, si posible, reducirlo. Así que eso no hay respuesta ahí todavía. Y ahí tenemos un gran problema. Por eso, ese problema hay que universalizarlo. Y si se universaliza, la solución va a tener que ser también universal. Usted habló ahorita de tasas contributivas confiscatorias. Yo me siento que ya yo estoy pagando más de lo que yo debería estar contribuyendo a un sistema que no me está dando realmente mucho servicio a cambio, sino todo lo contrario, de hecho. Sin embargo, hemos visto, y Sergio, tú me corriges si estoy mal, pero aún todas estas medidas drásticas que el gobierno ha presentado para retiro dejan un hueco todavía encima de todo eso. Hace falta añadir una parte bastante grande que aparentemente nos va a tocar a nosotros pagarla. Así que como antesala a que la audiencia comente y pregunte también y que ustedes pregunten contesten la última pregunta que les hice ahorita, ¿qué ustedes, como yo dije, desde tu perspectiva, tú, Albi, desde empresario, ustedes están dispuestos a coger otro cantazo más? Y estoy hablando ahora no del plantel de educación y el amor que yo tengo con Bea y eso, no. Estoy hablando, ustedes están dispuestos a pagar una contribución especial que puede ser significativa para arreglar los errores que se cometieron en el pasado. ¿Tú estás dispuesto a hacer esa contribución especial? Bueno, yo estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad si el plan que se presenta es un plan que no va a ser lo mismo, o sea, porque no va a ser... Si tienes confianza en el plan, o sea, que viene la cosa de confianza. Si tengo confianza en el plan y vemos un proyecto que tú dices, mira, este proyecto, pues va a funcionar a largo plazo. Como tú dices, tú te sientes que tu aportación, pues, la estás poniendo a funcionar de una manera eficiente. O sea, si presentas un plan para poner un parcho ahí para decir resolvimos, pusimos un plan, pues no es beneficio. O sea, yo pienso que tiene que haber cierto grado de compromiso y de sacrificio de ambas partes, o de 3 partes, o de 4 partes, las partes que sean en esta concertación, porque al final del camino queremos promover un mejor Puerto Rico, queremos promover un mejor país para todos, donde todo el mundo pues pueda salir beneficiado. Y Albi, ¿tú cómo le hablas de concertación social a los contables de la empresa? ¿Cómo tú le dices cuando te presentan los balance sheets? No, mira, sácame una parte porque hay que ayudar a Puerto Rico. O sea, ¿dónde entra eso?
Bueno, todo el Y digo, yo sé, tu familia es muy filantrópica, o sea, pero la parte de concertación es tough, ¿verdad? O sea, es difícil. Mira, yo invitaría a mirarlo de otro punto de vista. Es dónde vamos a invertir nosotros, como empresa y como individuos, como puertorriqueños. El Departamento de Educación de Puerto Rico, Ana María, corrígeme, tiene un presupuesto de como 4.000 millones, ¿verdad? Por el estilo. Invierte en cada estudiante, ¿cuánto? 5.000. 4.000 y pico. Sí. Por ahí, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un confinado a Puerto Rico en 38, sistema penal? 40.000. 38.000, 40.000 dólares. Hay algo mal ahí. Entonces yo hago traslado esa misma ecuación a la empresa de cada uno de nosotros. ¿Dónde nosotros vamos a estar invirtiendo a futuro? Como empresa, como empresario. ¿Dónde vamos a estar poniendo los recursos? El sistema de salud de Puerto Rico es el más caro del planeta. Y tenemos uno de los más caros. Y tenemos uno de los índices de salud peores del hemisferio. ¿Qué está pasando ahí? ¿Dónde nosotros vamos a estar invirtiendo nuestros recursos? Yo creo muchísimo en la sabiduría de los empleados de una empresa. Yo creo muchísimo en la sabiduría de los ciudadanos de un país. ¿Dónde nosotros vamos a poner nuestros oídos, nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro intelecto? En las personas que tienen el expertise, que tienen la base, que tienen la experiencia de vida y que no necesariamente han estado sentados aquí arriba, como estamos nosotros. Y francamente, la gran esperanza de este país, la gran esperanza de un proyecto como Agenda Ciudadana, que de nuevo no estoy diciendo que es la salvación para Puerto Rico, son los ciudadanos, es ese conocimiento, esa experiencia de vida. Son ciudadanos que se sientan. Aquí nosotros podemos hacer un foro ciudadano. Los podemos virar en mesas de 8 y de 9 y podemos salir de aquí en 2 horas con un plan para seguir trabajando en el plan de retiro, de la reforma de retiro. Lo podemos hacer. Es la manera en que nos vemos, la manera en que nos interactuamos, la manera en que accesamos todo nuestro conocimiento, cómo lo articulamos, cómo lo visibilizamos, y ahí entramos ya al rol de los medios. ¿Qué opta un medio de comunicación por visibilizar? ¿Y qué opta por invisibilizar? ¿Dónde pone su atención? ¿Dónde pone su foco? Cuando el Nuevo Día miraba la realidad puertorriqueña con un lente y decide, ese lente no es el lente. Hay que cambiar por un lente distinto, un lente amplio. Ahí es que viene Agenda Ciudadana. Entonces, ¿qué pasa con el resto de los medios en Puerto Rico? Nos vamos a organizar en una concertación de medios para que ese lente no sea solamente el de un periódico, sino el de los restos de los medios de Puerto Rico. Eso puede pasar, eso quizás pase, y pase más rápido de lo que nosotros pensemos. Entonces, más que dónde ceder, porque ciertamente hay que ceder, tiene que ser creíble ese plan, ¿dónde vamos a invertir? Eso me encanta de la manera en que lo pusiste, y me gustaría con eso abrirlo a la audiencia ahora para que puedan hacer preguntas ustedes y entrar a la conversación. Yo sé que yo te voy a dejar a ti para último porque tú vas a terminar más positiva que yo, así que te estoy guardando para ahorita, aunque les tengo que admitir que esta corta presentación, o sea, me ha puesto un poquito más optimista de lo que yo estaba, pero de verdad, o sea, el liderato que veo de gente como ustedes me daba una esperanza distinta. Pero nada, aquí hay una allá atrás. No veo Hola bien, Mike, pero... yo soy Jaime Fortuño, me puse un gabán, pero trabajo en agricultura. Por 20 años he estado exportando café de Puerto Rico al mundo de calidad mundial, y también tengo una pequeña empresa en el área de informática de salud para hospitales para el mundo también. Como pequeño empresario con poco capital y difícil de conseguir capital en Puerto Rico, tengo la preocupación siguiente, se la presento a ustedes. La idea de hacer un cónclave, ¿verdad?, por usar una palabra de momento, para mejorar a Puerto Rico y buscarle mejores ideas, me parece fantástico. Pero me preocupa, como pequeño empresario, que dentro de ese aspecto los issues de impuestos, los issues de más regulaciones, los issues laborales que nos hagan menos competitivos. Yo compito en un mercado mundial y me gustaría que hubiera más empresas que compitieran en el mercado mundial, porque si no, el mismo peso se reparte entre menos gente. ¿Cómo evitar que eso no, o sea, que yo diga contra qué preocupación tengo ahora? Porque vendrán más impuestos, vendrán más regulaciones y demás, cuando lo que siento que necesitamos pequeñas empresas es más apoyo. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo combatir el insularismo? ¿Y cómo combatir el hecho de que el issue ese de las 2 ollas de los cangrejos,
que cada vez que un puertorriqueño se echa para adelante, que no tumbemos o la tumbemos. ¿Cómo ustedes ven eso? Porque yo quiero crear mi empresa aquí, no en otro lugar, no quiero inmigrar. Gracias. Profesor, ¿usted quiere? Bueno, no hay duda que las reglamentaciones, el ordenamiento normativo es necesario, pero puede ser asfixiante. La compañía de fomento industrial inicialmente era una compañía como una especie de incubadora para ayudar a nuevos empresarios. Luego esa función desapareció y se convirtió estrictamente en una administradora de bienes raíces y en una promotora de empresas del exterior para conceder exención contributiva. Yo creo que esa función incubadora, esa función de realmente gestar una clase empresarial puertorriqueña, hay que reconquistarla. Ha sido descuidada, definitivamente. Buen día, mi nombre es Edgar de Jesús, soy director ejecutivo de la Unión Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, que es una afiliación a la Unión Internacional de los Estados Unidos, American Federation of State, County and Municipal Employees. Y soy boricua de Nueva York, con compañero Carlos, fanático de los Yankees, pero con los Mets también. Lo lamento. Tenía que decir eso, perdóname, que me conoce. La pregunta mía es lo siguiente. Estoy aquí por un propósito. Los compañeros de la CNN me convencieron hace como 3 días atrás para estar presente y estoy bastante alegre que estoy presente. Conozco bastante Detroit, conozco Paterson, New Jersey, lo que pasó con la industria de textiles, conozco Nueva York en el barrio. Yo tengo que convencer 14 locales de mi unión aquí en Puerto Rico que representamos el sector público, corrección, familia, ciencia forense, recursos naturales, obra pública, DACO, representamos los empleados públicos. Esta mañana tuvimos una conferencia legislativa que teníamos que tener Pereyó y Batia enfrente de nosotros. Pregunta, si aquí yo creo que hay esperanza que esto es posible en Puerto Rico, yo hago todo posible para poner nuestra unión para participar. Yo hago todo posible para asegurar que hasta nuestra Internacional de los Estados Unidos ponga atención en Puerto Rico y hasta podamos ver que si podemos producir en Puerto Rico un modelo de un territorio que puede producir un compacto social en lo que son los 50 estados más Puerto Rico. Mi pregunta a ustedes, y en particular el compañero Francisco Catara, ¿verdad? Feré con la industria, ¿es posible este momento en Puerto Rico que el gobierno nuevo va a poner atención a este concepto? ¿Es posible si sectores en manufactura comercial que representan las corporaciones, sea extranjero o local, es posible que sus representantes estarían a poner atención a esto? Y último, porque soy nuevo a Puerto Rico, ustedes que conocen la historia de los sindicatos aquí, ¿qué tú crees que si es posible que los mismos sindicatos deben de empezar a hablar entre nosotros mismos para hacer esto? Es una pregunta. Porque si aquí hay esperanza, este servidor está disponible a hacer todo en su poder, hacer mi parte de lograr la participación de los servidores públicos a este esfuerzo. La pregunta ¿es posible o no es posible? Y quisiera saber su respuesta a eso. La participación del sector sindical en Agenda Ciudadana ha sido vital. Y hemos visto como un sector sindical en Puerto Rico que ha estado, igual que todos nosotros, fragmentado y dividido quizás por distintos intereses, se ha unido en las mesas, en los temas de salud, en los temas de educación, y han sido vitales en traer soluciones, traer alternativas. Así que ciertamente eso ha sido clave para, gracias a ello se han podido mover muchos de los aspectos, porque el sector sindical, parte del liderato del sector sindical ha cedido algunas de sus posturas, ¿no? Y eso no significa estar renunciando a su ideología y a su manera de pensar y en lo que todos debemos creer, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa con los distintos sectores? Hemos visto movimiento también en el sector académico, en el sector empresarial también, que estamos empezando a ceder nuestras posturas para encontrarnos en un centro. Y eso es posible. Yo lo he visto, yo he sido testigo de eso, lo he visto en salud, en el tema de salud, y lo he visto en el tema de educación también. Pero es difícil, como tú dices, pues el mismo sector sindical
está bien dividido y bien fraccionado, o sea que también para ser realista acepto tu premisa de que habría quizás entre grupos empezar a tratar de bregar con eso. ¿Alguna otra pregunta? Juangui. Por aquí. Bueno, ok, tú primero y después Juan Guillermo. Pues buenas tardes, mi nombre es Amanda Méndez y soy estudiante, curso el 4º año ahora mismo y estoy participando para los premios El Nuevo Día Educador. Y en realidad yo no tengo ninguna pregunta que hacerle, en verdad. O sea, me han contestado todas las que se formularon en mi mente hace un rato, pero sí quería agradecerle de verdad por esta conferencia que ustedes nos ofrecieron, porque aunque yo estoy participando para la categoría de Bellas Artes, que no tiene que ver nada con la economía, pues sinceramente me han surgido muchas ideas para lograr un Puerto Rico mejor. He aprendido mucho y a pesar de todas las malas noticias, como quien dice, que aprendí hoy, pues en vez de desilusionarme, lo que hacen es inquietarme y hacerme esperanzarme y tener muchas ganas de mejorar este país, de poner todas mis ideas, todos mis talentos, todo lo que tengo. Así que sinceramente muchísimas gracias por esta conferencia. It's a hard act to follow, Juan Guillermo. Ni siquiera lo voy a intentar. Lo felicito por las presentaciones hoy y el panel. Pero en la raíz de cualquier proceso de concertación está algo que es una virtud que mucha gente, unos tienen y otros no, ¿verdad? Y la pregunta va a los educadores. ¿Cómo ustedes logran educar sobre empatía? La capacidad de ponernos en los zapatos de los demás. Porque sin eso no podemos llegar a ningún proceso de concertación. ¿Tú quieres coger eso? Sí, yo puedo. Como uno educa para la empatía, uno practica la empatía tiene que ser parte inherente de una metodología de trabajo. Y te voy a contestar la pregunta en el tiempo, o sea, en el tiempo de una criatura. Los niños pequeños entran en un sistema, nosotros hemos escogido un sistema metodológico, un sistema filosófico que lleva a la empatía, o sea, es el bien común. Y tú diseñas un salón en el cual el niño y la niña practican todos los días de su vida la empatía y la solidaridad. En el salón montessoriano hay un material de cada destreza, tú tienes que aprender a esperar, tú tienes que respetar el material del otro, respetar el espacio. Y la convivencia saludable es parte o no parte, es esencial en el currículo que estamos llevando a cabo. Igual que el niño aprende a través de los sentidos y aprende a través del trabajo concreto con los bloques, igual el niño aprende la paz y aprende la empatía. Así que cuando yo miro a la próxima generación, si nosotros podemos desarrollar una escuela como la que hemos estado desarrollando, ya se están viendo los frutos en Llorens, en Culebra, en Juan Domingo, etc. Cuando tú tienes una metodología diseñada para la paz y la empatía, el niño la va a ir aprendiendo. Y son ejercicios bien sencillos que resaltan valores bien básicos de respeto mutuo, de respetar el tiempo del otro, de con tu persona, con tu tono de voz, respetar el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú desarrollas la empatía en un grupo de adultos? A nosotros nos educó el poder mirar todos hacia el mismo sitio, que es una de las cosas que Sergio estaba hablando, tal vez en otro contexto. Todos nosotros miramos hacia el niño y hacia el joven, y cuando uso el ejemplo de Mike ahorita, tengo que ir contra muchas ideas que se han hecho alrededor de la niñez que piensan que uno está siendo romántico, y estoy siendo bien concreta y científico. Si nosotros todos miramos a la próxima generación, al niño, al joven, todos nosotros entonces tenemos que crecernos. Y como tú decías, igual que pasa en mi casa, cuando llegan mis hijos yo me crezco, yo tengo que conducirme de una manera. Nosotros como comunidad nos tuvimos que conducir de una manera distinta. Entonces entra la metodología de la empatía. Cómo tú tienes
herramientas de trabajo bien sencillos. Nosotros le llamamos las mesas redondas. En una mesa redonda siempre hay una agenda colectiva en donde todo el mundo participa. Es una mesa redonda de los chiquitos, pero es una mesa redonda de los grandes, es una mesa redonda de nosotros que estuviésemos aquí. Y en esa mesa hay unas reglas de sana convivencia que se practican y se protegen y se practican y se practican y se practican. Y empiezas a crear una cultura. Toda reunión termina con un rito de evaluación en donde todo el mundo tiene la oportunidad y el lugar digno de decir cómo se sintió en la reunión y cómo quiere que mejor lo traten. Y eso me da oportunidad a mí de ponerme en tu posición y tú en la mía, para que tú veas cómo yo estuve. Y eso lo llevamos a distintos niveles. Y tenemos reuniones de padres de esa manera, reuniones de facultad, reuniones de sectores que no se unían antes, los reuníamos. Esa metodología nos ha llevado a nosotros a crear una cultura en donde la paz es posible. El tiempo se nos acabó. Quiero, como les dije ahorita, admitir un poco de que realmente voy a salir hoy más optimista de lo que entré. Tuvimos una participación bien amplia y bien grande de estudiantes, que de hecho nos afectó un poco el presupuesto, porque yo quería que vinieran todos los estudiantes posibles y obviamente pues algunos le cobramos a otro nivel, otros no le cobramos, pero lo que dijo la muchacha yo creo que es una confirmación de que hicimos lo correcto. Por un lado yo pienso que el huracán ya llegó, está aquí, como dice Sergio, está encima. Me siento todavía que como que no nos hemos dado cuenta. Yo creo que la generación de ella quizá va a estar mucho más dispuesta a hacer lo que quizás nosotros no hemos logrado hacer, pero también vi muchos temas. Ana María hablaba de agendas colectivas y de mesas redondas. Esos son los temas fundamentales de Agenda Ciudadana, un movimiento bien importante para Puerto Rico. La participación de Carlos para mí también fue bien importante hoy, tener una voz que es un poco out of the box, tú sabes, que no es el tipo de persona que tú pensarías que estaría en esto, pero que para mí es clave, va a ser clave en estos procesos, porque yo creo que tiene la confianza de la gente, y como vimos aquí, el tema de confianza es bien importante. Y tener a don Paco aquí, como yo le digo con mucho cariño, que ha estado con nosotros por 15 años, que tiene esas experiencias y esa sabiduría de haber trabajado en esto por mucho tiempo. Pues yo creo que Sutilmente, pero le cayó el aguacero. ¿Desde cuándo sabiduría es una palabra mala? No es mala, pero tú la dices de una manera que yo no sé, me siento como si fuera Matusalén. Tú tienes más pelo que yo, así que Sí. Y nada, y la perspectiva de Ana María, tú sabes, también de una que yo creo que en CNE no la tocamos, pero esto de empatía y de amor y de energía, eso tiene una parte en esto, obviamente. Yo creo que, y quizás una parte más importante de lo que nosotros aceptamos, así que te agradezco que la hayas traído. Le agradezco a todos los panelistas, a toda la audiencia. Como mencioné al principio, CNE cumple 15 años este año, así que vamos a estar haciendo una serie de eventos. Quiero reconocer a la Junta de CNE, algunos de ellos están aquí. Enrique Vila Viaggi, que es nuestro presidente, Loren Ferré, que fue nuestra pasada presidenta, Pinci está aquí, Toño Ferré estuvo por ahí también ahorita, no sé si hay alguien más de la Junta Lucila, que también ha estado con nosotros desde el principio, y todo mi staff, Deepak, Nuria, Mónica, Cecil, Sharon, Sergio, Jennifer, Carla, Alonso, obviamente, que hizo el evento, Nidia, César, Winston, todos ustedes les doy las gracias. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hay un cóctel hoy, a diferencia de todas las otras, así que los invito a que sigamos la conversación allá. Bueno.